Bienvenidos, queridos todos, a este espacio de Recrearte Club. Hoy tenemos un proyecto especial que ya no tengo ni que presentarlo porque aquí lo tengo. Es algo que he diseñado especialmente para ustedes. En el último en vivo que tuvimos el mes pasado, una de las que estaba mirando, Gaby, nos pidió algo que, algún proyecto que tuviera que ver con bisutería, porque ella va a ferias y un cliente le pidió algo así. Y eso dio vueltas en mi cabeza para ver qué podíamos traer que fuera algo diferente y además que fuera sencillo de hacer con materiales relativamente económicos, creo muy económicos, sí, y que se viera llamativo, vistoso y que se pudiera utilizar. Hoy les he traído esto, este diseño está inspirado en los mandalas tibetanos. Es un diseño sencillo, es una base a través de la cual ustedes pueden desarrollar muchos más diseños. Estoy segura que de esto ustedes van a sacar miles de ideas de diferentes formas o utilizando otros materiales. Yo utilicé lanas acrílicas delgadas de 1 milímetro porque es lo que tengo aquí en el taller. Pero ustedes pueden utilizar otros materiales que se utilizan para la bisutería, como los hilos de seda chinos, unos que tienen un ligero brillo y se consiguen en 1 milímetro, y también más delgados, porque pueden hacer estos aretes más delgados dependiendo la base que elijan para tejerlos. Yo les doy la idea, pero ustedes, los que ya hacen bisutería, pues tendrán sus materiales y pueden hacer sus adaptaciones o utilizarlo o utilizar el mismo material que yo estoy usando, pero bueno, yo les recomiendo que sean las lanas acrílicas tipo cristal. Esas funcionan muy bien porque tienen brillo, porque son duraderas y me parece que van muy bien para este tipo de proyecto. Y ahora sin más, por pequeño que es, miren, es un proyecto pequeño pero lleva tiempo. Así que en algunas partes he hecho cortes para evitar alargarnos, y aún así son largos. Son 5 clips que vamos a ver en el día de hoy y vamos a iniciar. Hoy tenemos acá donde yo estoy un día un poco lluvioso, así que si cae el aguacero me va a costar un poco que se escuche mi voz, pero el mismo tutorial en sí, las grabaciones, allí sí, con eso no va a haber problema, y eso es lo más importante en el día de hoy. Quiero que me dejen sus comentarios mientras estamos viendo el video. Yo puedo contestarlos, o cuando volvemos en cada corte ya los iremos viendo. Así que sin más, vamos a pasar a ver nuestro primer corte para ir ya desvelando el velo de cómo estamos haciendo este proyecto del día de hoy. Adelante y bienvenidos todos y todas los que están por aquí. Ya vi que hay varios conectados. Gracias por ser y estar y acompañarme en esta tarde y en este en vivo tan único y tan especial. Es el en vivo número 12. Y ahora pasemos a ver los primeros pasos. Para nuestro proyecto del día de hoy vamos a utilizar lanas acrílicas de 1 milímetro de grueso. Si van a utilizar lanas, les recomiendo que sean lanas firmes tipo lanas cristal para obtener mejores resultados. Vamos a utilizar malla de repello, que es un material que se utiliza para construcción y se encuentra en las ferreterías. También vamos a necesitar silicona fría, una tijera, agujas delgadas sin punta. Además, vamos a necesitar
los siguientes accesorios: 2 ganchos para aretes. Ustedes pueden elegir entre los modelos que haya. Yo aquí les presento el que yo he utilizado. 2 alfileres de bisutería y las pinzas adecuadas para trabajarlo. También vamos a necesitar cordón dorado de 1 milímetro de grueso, 2 cuentas de cuarzo de ojo de tigre de 8 milímetros de grueso y 16 cuentas de vidrio número 4. Esto es variable porque ustedes pueden reemplazar estas piezas por lo que tengan a mano o por lo que les combine o les guste más. Este alambre, esta malla, acá se llama alambre de repello y vamos a utilizar uno que tiene 1 centímetro aproximadamente. Ustedes pueden elegir uno, ya sea igual o un poco más pequeño. Para este proyecto específicamente no les recomiendo más grande porque va a quedar demasiado grande. Y con la pinza o una tijera especial para cortar alambre vamos a ir quitándole la parte externa, dejando el alambre afuera porque ese lo necesitamos como que fuera un palito para tejer. Y vamos a retirar este de acá. Necesitamos 3 cuadritos completos, 1, 2, 3. Así que acá comienzo desde este lado, muy pegado de la línea que sigue. Comienzo a retirar y hacia allá también necesito 3 y aquí tengo 1, 2, 3. Así que necesitamos uno más. Aquí tenemos 1, 2, 3 y este no lo contamos porque tenemos que quitarle esta parte. Esto lo retiramos. Tenemos 1, 2, 3 y tenemos que llegar hasta este para quitar esta parte. Y aquí tenemos la pieza con la que vamos a tejer. De estas debemos cortar dos iguales. Y para hacerlo tenemos que realizar el mismo procedimiento. Continuamos aquí y vamos a quitar esta línea y ya nos quedan los alambritos para tejer como que fueran palitos. Contamos 1, 2, 3 y al final comenzamos a cortar. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y cortamos. Y aquí tenemos las dos piezas para formar los aretes. A veces esas mallas no vienen tan regulares, tan perfectas, pero tratamos de buscar las que más se parezcan en tamaño para que nos quede uniforme el trabajo que vamos a tejer sobre ellos. Vamos a iniciar trabajando en estos 4 puntos que tenemos en el centro. He colocado una hebra de hilo o de lana en la aguja para poder trabajar. Sostengo la cola del hilo con la mano y vamos a dar una vuelta. Vamos a tejer
un ojito, es como un ojito de Dios alrededor. Comienzo con la primera puntada, voy al segundo alambre, vamos a ir trabajando alrededor. Vamos al siguiente. Y aquí completamos la vuelta. Al completar la vuelta, vamos a dejar la primera hebra allí sostenida con estas hebras, con esta nueva vuelta. Y aquí tenemos la primera, vamos a una segunda. Lo vamos a ir haciendo como que fueran un ojito de Dios, como que fueran estos unos palitos. La diferencia es que en vez de utilizar una reja, una rejilla trabajada con palitos, estamos utilizando esta malla que tiene la misma forma. Ya llevamos 2 vueltas y continuamos con una tercera. Tenemos la tercera y ahora vamos a ir hacia este alambre que conecta con el siguiente punto y vamos a forrarlo. Vamos a ir forrando el palito. Vamos a ir dándole vueltas con la hebra de hilo, las necesarias hasta que quede cubierto el alambre, hasta llegar al siguiente cruce de alambres. Al completar, comenzamos a tejer alrededor nuevamente el siguiente ojito.
En este vamos a hacer 4 vueltas. En este hicimos 3, en este vamos a hacer 4 vueltas alrededor. Y esta es la segunda. Vamos a esta es la tercera. Y aquí comenzamos la cuarta vuelta. Y al completar la cuarta vuelta vamos a forrar este alambrito, el que conduce hacia el siguiente punto, hacia el siguiente cruce donde vamos a tejer otro ojito. Comienzo a dar vueltas con la hebra de hilo alrededor del alambre para ir forrándolo igual como hicimos en esta parte de acá. Yo voy a continuar haciendo lo mismo. Aquí vamos a hacer 4 vueltas, luego forramos, hacemos 4 vueltas y llegamos al inicio. Y ahora haremos un alto y vamos a pasar al estudio. Quiero escuchar sus comentarios para nuestro... ¿Y qué les parece lo que estamos haciendo en el día de hoy? Esta malla se llama malla de repello, es un alambre galvanizado. Si quieren protegerlo aún más, pueden pintarlo previamente después que cortan sus piezas. Pueden pintarlo ya sea con esmalte de uña, con pintura acrílica o pintura de aerosol. Eso es un valor agregado que ustedes pueden agregarle o darle a esa pieza. Aunque por ser galvanizado tiende a mantenerse en buen estado siempre y cuando no se moje, no esté sometido al exterior, a la lluvia, al sol o a materiales corrosivos. Por lo general se mantiene estable este material. Así que en mi caso yo lo utilicé directamente como viene. Pueden utilizar una pieza más pequeña también. Si ustedes ven, cortamos el equivalente a 4 por 4, 4 palitos y 4 palitos, como que fuéramos como cuando hacemos una estructura para mandala tibetano. Pueden hacerla de 3 por 3
y sale más pequeño, y obviamente es otro diseño que podemos crear en un 3×3. Tal vez más adelante les comparta otras ideas, porque a partir de esto salen muchas cosas, o también ustedes viendo tutoriales de mandalas tibetanos pueden ir haciendo sus adaptaciones a esto pequeño. O también, como ustedes ven, allí estamos haciendo el centro, esos ojitos pequeñitos. Lo que pueden hacer también es cortarlo de manera de que no le queden los palitos hacia afuera y forrarlo todo, hacerle unos ojitos y después rellenar los huequitos con unas cuentas también, con perlas, con cuarzos. En fin, hay muchas ideas que pueden ir desarrollando. Espero pues que este proyecto les sea de utilidad, les sirva tanto para hacer sus regalitos, para hacerse cosas para ustedes mismas. Aparte pueden hacer también el collar, si quieren, si no lo quieren hacer en aretes, pueden hacer el collar, o pueden hacer los aretes más pequeños y el collar de este tamaño, o los 3 del mismo tamaño. Eso es opcional. Quiero enviar un saludo hasta Chile, a Elisita, también a Paula, a Carla hasta Italia, Paula hasta Argentina. Paula y Carla, hace días que no sabía de ustedes, casualmente he estado pensando que cómo estarían. Paula, ¿cómo vas con el invierno en el sur? Y Carla, bueno, ahora están en verano en Italia. Espero que estén bien, que se encuentren bien. También quiero saludar a Margarita Castro, que nos comenta que ha vuelto a conectarse nuevamente, a conectarse con nosotros a través del canal. Gracias por estar aquí, Margarita. Te lo agradezco y me hace muy feliz que regreses y que encuentres algo novedoso para ti en este canal. Y bueno, me pueden comentar más qué les parece el proyecto que estamos trabajando. Apenas estamos en el inicio. A ver qué otra cosa les puedo decir acerca de este diseño. Esta malla también viene en unos cuadritos más pequeños, pero para trabajarlo tendrían que utilizar ya hilos de bordar, que son delgaditos, o hilos de coser, para trabajarlo. Sí se puede, claro que sí, y quedaría un trabajo muy fino, pero es más elaborado trabajar con hilos más delgados. Esa es otra opción que pueden trabajar también. Así que, a ver, Margarita Castro, desde Uruguay, Montevideo. Margarita Castro, gracias por comentar de qué país eres. También estás en invierno ahora mismo, con bastante frío, me imagino, allá en el sur. Qué bueno que estén presentes y que estemos acompañándonos en la tarde-noche del día de hoy. Vamos a continuar con la siguiente parte para ir avanzando, porque el proyecto lleva, por más que no sea tan complicado, lleva sus detalles y va alargándose el tiempo. Vamos a ver la segunda parte, mientras ustedes me pueden dejar sus comentarios y también hacer sus sugerencias de proyectos para una próxima ocasión. Vamos al segundo corte. Cuando completamos estos 3 ojitos con 4 vueltas, recuerden que este lo dejamos con 3 vueltas, así que vamos ahora a completar la 4ª vuelta y tejemos alrededor.
Y aquí completamos ya la cuarta vuelta y podemos observar que tenemos todos los ojitos iguales. Esta hebra de hilo ya la podemos cortar. Vamos a alarla hacia atrás. Y la cortamos. Con la hebra que tenemos, continuamos, vamos a forrar este pedacito que está aquí, pero es con el objetivo de cruzarnos hacia el alambre que está en el contorno. Una vez que llegamos aquí, vamos a forrar todo el alambre alrededor. Y así continuamos tejiendo alrededor hasta completar todo el marco de la pieza. Y al terminar vamos a hacer un remate . Y cortamos la hebra. Podemos poner un poquitito de silicona allí para sellar, pero muy poquita. Y vamos a continuar con el color neón. Anclamos la hebra, la sostenemos para que se mantenga en su lugar y empezamos a tejer alrededor. Lo que debemos procurar es evitar que se hagan abultamientos de hilo, así que evitamos nudos. Ahora vamos a pasar de este al siguiente ojito. Es como que fuéramos a hacer un número 8, un infinito.
Aquí acomodamos esta hebra y esta de acá también. Y ahora vamos al lugar donde iniciamos. Y hacemos que la hebra de hilo quede dentro de la hebra que llega y así la sostiene. Continuamos con una segunda vuelta. Con este vamos a trabajar 2 vueltas aquí alrededor. Ahora vamos a sellarlo. Aquí en la parte de atrás voy a colocar un poquitito de silicona, muy poquito, para evitar que se vaya a dañar o a ensuciar o a manchar el trabajo. Aquí tenemos que esperar un poquito a que se selle, a que se seque, para cortar la hebra. Y aquí tenemos ya esta parte. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado.
Y aquí completamos la primera vuelta. Y dejamos la hebra dentro de la lazada nueva. Ahora vamos a trabajar la segunda vuelta. Y completamos la segunda vuelta. Y ahora vamos a hacer el remate en la parte de atrás. Aplicamos el poquito de silicona y esperamos brevemente que se seque para sellar estas hebras y cortarlas. Haremos un alto y vamos a pasar al estudio. Quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué les parece este proyecto que estamos haciendo? Si ustedes ya habían hecho algo parecido o esto les parece algo útil para sus proyectos. Adelante. Y aquí estamos de vuelta. ¿Qué tal les parece el proyecto que estamos trabajando en el día de hoy? ¿Alguna vez habían trabajado algo así o les había pasado por la mente? Saben que hace tiempo esa idea me ha estado dando vueltas en la cabeza de utilizar ese alambre, porque yo tengo de ese alambre aquí en el taller que lo utilizo para otras cosas, y pensé en hacer algo, tal vez no había pensado en aretes, pero hacer como unos mini mandalas utilizando esa malla. Y también hay unas mallas similares que tienen las medidas parejas porque no son rectangulares, son cuadradas. Hay unas mallas que son un poquito más grandes que también sirven para tejer algo así y que lo podemos adaptar a otro tipo de proyectos. Tal vez pantallas de lámparas. Imagínense hacer una pantalla y dividirla sin necesidad de cortarla, sino hacerla redonda, pero trabajando el diseño. Pienso que es posible. Así que les dejo la idea, así puede que ustedes decidan hacerlo y experimentar. Es salir de la caja, es romper las estructuras mentales de solo hacerlo de determinada manera, es ir hacia algo diferente. Igual pasa en la vida, es a veces mirar la vida desde otro punto de vista y no enfrascarnos solamente en algo así cuadrado y a veces estrellarnos porque no encontramos resolver ciertas cosas, pero si pensamos un poquito diferente, a lo mejor encontramos soluciones creativas a situaciones que son incómodas o formas de ser o pensamientos que tal vez ya no nos funcionan. Filosofando un poco. Así que, bueno, me gustaría saber qué opinan, qué me dicen de lo que estamos haciendo. Con respecto al clima, que hablé que en el sur están en invierno, me cuenta Margarita en Uruguay, en Montevideo, que están
que hay muchas lluvias, muchas lluvias. Bueno, acá yo estoy más arriba, pero estamos en temporada lluviosa, aunque se combina, hay días que hacen claros, sin lluvia, hay otros, como hace poco había truenos, se veía tormenta, había viento, corrientes de aire, y parecía que iba a venir un fuerte aguacero, pero así mismo pasó y se disipó. Así es la naturaleza. Vivimos como en una pecera que está viva. Aquí en mi taller tengo hacia allá, es un espacio rectangular y hacia allá ahí es una reja y para allá, o sea, está abierto, no hay ventana. Y hacia allá veo naturaleza, veo árboles, hay el jardín de otra casa y hacia atrás hay otras casas también, pero tienen árboles y yo disfruto de ellos. Por eso es que se escuchan mucho los pájaros y mucha variedad de cosas. Y eso me hace reflexionar cuando veo que se mueven las hojas de los árboles y el viento sopla. Es como sentirnos que estamos en un universo vivo, es recordar eso y sentir que es como que fuéramos así como los peces en el océano. Nosotros estamos viviendo en un océano diferente, pero se mueve y tiene vida e interactuamos con otras criaturas, como los pájaros o otros animalitos que pasan por aquí. Yo, bueno, ya tenía un tiempo que no habíamos hecho en vivos. Comenzamos el 1 de abril haciendo un en vivo todas las semanas. Así estuvimos todo el mes de abril, todo el mes de mayo. En junio hicimos 2 y en julio hicimos 1 y ahora en agosto este es el primero. Los hemos ido espaciando, no es porque no quiera, me gustaría hacerlos todas las semanas, pero hay bastantes actividades que preparar un en vivo, desde mi punto de vista, tengo que invertirle tiempo, porque es, además de la idea, pues invertir en dedicar el tiempo a hacer el en vivo, y también hago otras cosas, entonces tengo que repartir ese tiempo. Y creo que este es el en vivo número 12, va a ser el de agosto, tal vez nos estemos viendo en septiembre y así un en vivo por mes y siempre tratando de traerles algo diferente. De todas maneras, si a ustedes les interesa algo en especial, pueden escribirme o dejármelo abajo en los comentarios de algún video. Yo siempre reviso los comentarios y tomo en cuenta las sugerencias de ustedes. A ver qué dice aquí, qué dice Margarita. Actividades para que me avisen bien. Nos vemos. Tengo la campanita activada. Ah, sí, claro, tienes la campanita activada para que te lleguen los mensajes. Claro que sí. También, bueno, he abierto otro canal que les comenté en los en vivos pasados para las personas que les gusta el crochet. Generalmente cuando nos gusta tejer, tejemos varias cosas. En mi caso, no solamente mandalas, sino que desde pequeña tejo crochet, tejo macramé, tejo a 2 agujas y eso y muchas cosas más, muñecos y decoración del hogar, diferentes cosas. Entonces, como en YouTube uno no debe estar mezclando muchas cosas porque el algoritmo se enreda, entonces Recrearte Club solo es para mandalas tejidos y atrapasueños. Esa ha sido la trayectoria durante 10 años. Entonces he abierto un canal nuevo que les comenté y tengo allí, por el momento he compartido básicamente proyectos de crochet, tal vez voy a poner próximamente unos de macramé combinados con crochet. El asunto es el tiempo, porque de la mente
en la mente todo es posible e instantáneo. Lo puedo pensar y ver y soñar, pero traerlo del mundo etérico a lo concreto, que es la materia, bajarlo al mundo terrenal, toma un tiempo, es un proceso. Entonces, por el momento, tengo un árbol tejido que ha gustado mucho. Les invito o que compartan con otras personas que les gusta el crochet, compartan la información y les agradezco también. Voy a mostrarle por aquí el árbol que la vez pasada se los mostré, pero el micrófono no estaba activado, así que no me escucharon. Voy a presentárselos y quiero que me digan si se escucha la voz. Por favor, cuando ya se los pongo. Aquí estamos. Solo me confirman si se escucha la voz. Gliss, muchas gracias por el contenido. Gracias, qué bueno que participes. Gliss, creo que se pronuncia, se escribe Gliese, pero creo que se pronuncia Gliss. Gracias por participar. Confírmenme si me escuchan, porque la vez pasada les presenté el árbol y no tenía audio, no se escuchaba. Espero que ahora sí esté activado el micrófono y se escuche. Está el canal. A ver, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Este es un proyecto que tengo, tiene 24 capítulos, 24 partes, que va desde comenzar el tejido hasta montarlo en ese aro. Es un árbol de este tamaño, es grandísimo. Está tejido a crochet, se llama, bueno, es árbol a crochet, que les invito a las personas que les gusta tejer para que vayan. Está diseñado paso a paso, no tiene cortes porque comienzo puntada a puntada. Y ahora mismo estoy preparando una segunda edición de este mismo árbol, pero tejido con hilo de coser. Pero les explico cómo el hilo de coser, un cono de hilo de coser, cómo se puede colocar en 3 hebras para aprovechar ese recurso, que esos conos a veces las que cosemos de vez en cuando uno tiene ese cono y se usa eventualmente y eso está por años allí y se puede aplicar para tejer el árbol y queda muy bonito. Tal vez dentro de un rato, porque tengo uno tejido allí, en el próximo corte se los voy a mostrar. Pero, ¿por qué les muestro? Para invitarlas o que inviten a sus amigas que tejen. El canal se llama Saberes en las Manos. Está en YouTube. Y allí también hay unos corazones tejidos para las que les gustan los corazones. Tengo diferentes modelitos de corazones que también sirven para combinar con los mandalas, para ponerle de adorno o para un regalito, para lo que les guste. Así que ahora, bueno, ya hicimos este intermedio, ya les comenté y vamos a pasar a seguir con nuestra tercera entrada, el tercer clip de lo que estamos tejiendo ahora, que son los aretes inspirados en los mandalas tibetanos. Vamos y luego regreso para un poco más de charla. Continuamos y vamos a tejer con el mismo color. Vamos a iniciar por acá en otro diferente al lugar donde rematamos, que fue allí, y acá. Vamos a tejer 3 vueltas alrededor. Vamos a ir tejiendo de alambre en alambre. Y tenemos el primero, vamos al siguiente.
al siguiente. Completamos la primera vuelta y continuamos . Segunda vuelta y vamos hacia la tercera. Vamos a tejer la tercera vuelta. Y aquí completamos la tercera vuelta y vamos a rematar igualmente con un poquito de silicona. Vamos a sellar esas hebras, tanto la del inicio como la final. Todo debe ir quedando con un acabado limpio.
Aquí tenemos ya esta primera parte. Y vamos a continuar ahora con el color naranja. Voy a colocar un poquito de silicona aquí para ir sellando la hebra desde el principio. Vamos a hacer la lazada inicial y luego vamos al siguiente, hacemos la lazada y vamos a pasar por debajo del tejido recién hecho. Vamos hacia el otro lado, salimos en esta parte de aquí, tejemos en ambos alambres, pasamos nuevamente por debajo o vamos hacia abajo, pasamos por detrás, salimos en la parte opuesta y tejemos. Aquí la hebra debe quedar dentro de la lazada nueva. Continuamos. Aquí vamos a tejer 3 vueltas. Atrás vamos acomodando las hebras. Continuamos, vamos a repetir la primera vuelta. Seguimos la misma secuencia de las vueltas anteriores. Y aquí iniciamos la tercera vuelta. Y completamos. Al terminar vamos a sellar la hebra. Ambas hebras. Y vamos al otro lado. Vamos a colocar un poquito de la silicona para iniciar. Tejemos en ambos alambritos, pasamos hacia atrás. Y cuando llegamos acá a esta parte, vamos a pasar encima de las 3 primeras hebras y debajo de las 3 que siguen. Luego otra vez vamos hacia el frente. Tejemos en el otro, vamos hacia atrás y aquí pasó la hebra de hilo por debajo, ahora va por encima y va por debajo de las siguientes. Vamos hacia el frente.
y completamos la primera vuelta, dejando la hebra dentro del tejido. Ahora continuamos con la segunda vuelta. Repitiendo la misma trayectoria. Vamos a la tercera. Y completamos la tercera vuelta. Vamos a sellarla. Ambas hebras las colocamos allí para que queden totalmente fusionadas. Y cortamos la hebra. Ahora vamos a tejer utilizando estos alambres, los que están en el centro. Vamos a comenzar colocando un poquito de la silicona. Vamos a utilizar uno de los tonos de verde. Tejemos en un alambre, luego vamos al siguiente. Y aquí en esta parte vamos a pasar por encima de los primeros y debajo de los segundos. Y vamos al siguiente, tejemos, continuamos y vamos a hacer lo mismo en esta parte de aquí donde están estas otras hebras. Entramos por encima de las primeras y debajo de las siguientes. Completamos la primera vuelta. La hebra que quede dentro de las hebras, de la hebra nueva, de la vuelta nueva. Y vamos a continuar siguiendo la misma trayectoria, repitiendo los mismos pasos. Y con esto vamos a tejer 3 vueltas, siempre acomodando las hebras.
Completamos la segunda vuelta y continuamos con la tercera. Y completamos la tercera vuelta. Vamos a sellar la hebra. Y ahora haremos un alto y vamos a pasar al estudio. Quiero escuchar sus comentarios. Adelante. Continuamos y vamos a tejer con el mismo color. Vamos a iniciar por acá en otro. Y estamos de vuelta. Aquí ya avanzando en nuestro proyecto, ya es poco lo que nos falta. Ya le podemos ver la forma y quiero nuevamente agradecer a Elisita, a Paula, a Carla, a Margarita, que recién escribió que tuvo que salir porque se fue a estudiar. Que te vaya bien, gracias por haber participado. También a Gris, gracias por estar por aquí. A ver, y a Gaby, a Hilda Olivera, Gabriela. Este diseño salió inspirado en la petición que hiciste en el último en vivo que tuvimos, que nos hablaste de algo que es algo de bisutería, que algún cliente te había dicho o solicitado algo. Espero que lo puedas adaptar a la idea que tienes en mente. Tal vez más adelante surja otra idea para agregarla a este proyecto. Como les comenté, esta idea la pueden adaptar a otro tipo de mallas un poquito más grandes, siempre y cuando las medidas sean cuadradas, o sea, 1 centímetro por 1 centímetro, 2 por 2, 3 por 3. Obviamente que ya no para bisutería, pero para otras cosas, otros proyectos, tal vez como alguna pantalla de lámpara, se me ocurre, o hacer una cubierta para un macetero o algo así. Hay muchas cosas para las cuales se pueden adaptar. Y como les comentaba, este en vivo va a ser el de agosto. Vamos a tener de ahora en adelante un en vivo mensual. Y también otra cosa que les quiero comentar es que cuando hagan sus proyectos, pueden compartirme las imágenes a través de Instagram o de Facebook, como hasta el momento lo han hecho, pero hay otra opción aquí en YouTube, en la parte que antes se llamaba comunidad, ya ahora no se llama comunidad, se llama publicaciones. Ustedes pueden entrar al canal Recrearte Club y ver donde dice publicaciones. Ahí es donde a veces yo les comparto fotos y les digo ya está este tutorial,
o les doy un saludo o les mando algún mensaje. Pero la novedad es que ahora ustedes también pueden compartir, así como cuando en Facebook ustedes pueden compartir una foto o en Instagram. Bueno, en Instagram se tiene que enviar por mensaje privado. En Facebook sí lo pueden enviar a través de un mensaje directo en el chat que está público. Digamos que si yo publico una imagen, ustedes debajo de eso pueden comentar y poner una imagen. Eso es en Facebook. Acá en YouTube, en esa pestaña que se llama Publicaciones, ustedes pueden también publicar sus imágenes del proyecto que han hecho o enviar un saludo, y así podemos interactuar a través de YouTube. Yo les invito a que participen, a que envíen sus fotos de sus proyectos o que escriban, que hagamos crecer nuestra comunidad. Y eso pues nos da pues fluidez, nos hace ver más y que otros se animen también a tejer. Y para los que quieren aún ir un poco más allá con otros diseños, pues también les comento que tenemos la comunidad de Recrearte Fans Club, que es las membresías del canal. Si alguien está interesado, bueno, ya saben que pueden acceder abajo en la descripción de este en vivo. Está el enlace para afiliarse. Y si no te parece, no pasa nada. Dentro del canal saben que tenemos muchos tutoriales buenísimos de diseños novedosos y de muchas puntadas especiales, y están abiertos a todos y están invitados. Si aún, yo me imagino que todos los que están por aquí ya están suscritos, pero si aún no estás, si llegaste aquí por primera vez y no estás suscrito, te invito a suscribirte, a darnos un me gusta a esta presentación, que eso le indica a YouTube que le gusta a las personas y nos ayuda a compartirlo un poco más. Estamos creciendo y ya nos falta poco para llegar a 100,000 suscriptores y me gustaría llegar pronto, así que eso es posible solo con el apoyo de ustedes que están por aquí, ya sea que ustedes se suscriban o que le comenten a personas que saben que les gustan los mandalas o que les gustan las cosas nuevas, para que se suscriban al canal. Y así ya estamos arriba de 97,000, ya es poco lo que falta para llegar a 100,000 suscriptores. Gliss, gracias, gracias, gracias. Te acabas de suscribir. Qué bien, muchas gracias. Tú vas a ser parte de esos 100,000 que ya sé que pronto han de llegar. En YouTube cada día hay más y más canales, miles de canales, miles de ofertas. Ustedes se habrán dado cuenta que ustedes entran y hay hasta que marea tanta oferta, tanta variedad de canales, que eso hace que se diluyan mucho las cosas y que se pierda la información, porque hay tantos, miles de canales y tanta gente compartiendo cada día cosas nuevas. Lo que en realidad a mí en lo personal no me gusta, no quiero pensar que es por la edad, no, porque procuro, no importa que el tiempo pase, procuro siempre tener un pensamiento vanguardista, relativamente joven, comprender a las personas de otras generaciones de antes, así como cuando yo estaba en esas generaciones, me gustaba de que los mayores comprendieran, o no estaba muy a favor en que no comprendieran a las nuevas generaciones. Yo siempre he procurado eso, comprender a los que vienen atrás de nosotros. Pero hay algo que me gusta como herramienta, pero que no comparto mucho, es la idea de los videos hechos con inteligencia artificial. Ya uno entra a YouTube y hay tanta cosa fabricada con inteligencia artificial, las voces artificiales, los videos, hay cosas como demasiado perfectas, están bien, pero es como que la naturalidad se va perdiendo.
Y esa parte creo que no debemos perderla 100%. La inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio del hombre, no el hombre vuelto, dejándose llevar solo por eso. No es lo mismo ver algo que sea natural combinado con la inteligencia artificial, sí, con imágenes, con algunas animaciones, pero que no todo sea eso como el universo o el mundo manejado por una máquina. No sé ustedes qué piensan, tal vez, a veces me pongo a reflexionar, ¿será que me estoy quedando atrás? Pero no creo, porque me gusta la tecnología, me gusta aprender cada día cosas nuevas. De hecho, tengo un reto ahora de aprender a manejar un nuevo editor para los videos, porque tengo otra computadora que tiene un sistema operativo más moderno, pero la computadora donde yo edito los videos es una tecnología, un software diferente a de esta otra, y eso me obliga a que tengo que utilizar otro editor. Así que tengo que aprender algo nuevo. Y cada día a través de los videos yo tengo que aprender cosas de tecnología para yo misma administrar, por ejemplo, la página web, una escuela que estoy creando. Todo eso es tecnología que hay detrás de algo que se ve en la pantalla. Obviamente la inteligencia artificial me ayuda, pido ayuda, sí, pero no creo que perder la naturalidad aún no, porque eso es lo que queda, eso es lo que queda para la posteridad. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría también que ustedes comenten un poquito, aunque seamos un canal de mandalas, pero eso es parte de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y ahora, bueno, vamos a continuar. Ya nos quedan 2 clips, pero relativamente larguitos, pues porque siempre estos detalles, las cosas pequeñas llevan trabajo, y son los acabados los que vienen ya por delante, ya los detalles finales de nuestro proyecto. Vamos a pasar al clip número 4. Y bueno, a Gliss, muchas gracias porque te suscribiste. Y si conoces personas, y a los que están aquí, si conocen personas que les gusta el mundo de los mandalas como ya sea por arte, ya sea porque te gusta, quieres una pieza para decorar, ya sea porque quieres meditar a través de este arte, porque los mandalas son un arte que te ayuda a conectar con la geometría sagrada, y la geometría sagrada es el lenguaje fundamental del universo, es el lenguaje sin palabras, el lenguaje simbólico a través del cual el universo, o esa gran mente que es donde nosotros habitamos, porque es como un gran océano, la gran mente, que se llama también, puede llamársele el inconsciente colectivo, que es donde están todas las ideas, desde las ideas elementales, burdas, rústicas, hasta las más elevadas, más elevadas, más elevadas, hasta la luz, todo está allí. Y esa inteligencia se manifiesta a través de símbolos, y esos símbolos en un lenguaje tangible que conocemos es geometría sagrada. Los mandalas contienen formas geométricas y se trabajan con colores. Las formas geométricas nos armonizan internamente porque son perfectas, y nosotros, donde esa inteligencia habita, una chispita de esa inteligencia habita en nosotros tenemos libre albedrío, y a través del pensamiento y nuestras actuaciones a veces nos vamos saliendo del centro, de ese equilibrio. Entonces estamos fuera de ese orden, estamos distorsionados, y la geometría es perfecta. Entonces, al trabajar con las geometrías nos llevan a ese centro. Las geometrías interactúan energéticamente con nosotros y nos ayudan a centrar. Una de esas formas es porque nos tenemos que enfocar
en las formas que estamos trabajando. Y los colores también. Los colores son frecuencias de la luz. Cada color tiene un significado, cada color también trabaja para ti, te va armonizando. Y trabajar formas y colores es una forma de armonizarnos, aunque no seas consciente de ello. Y si eres consciente, bueno, igualmente aún más te beneficia, porque eso nos ayuda a ir elevándolos, a hacer de nuestra vida un mundo mejor, un mundo que nos saca un poco de ese entorno caótico que habita alrededor de nosotros, pero tenemos la capacidad de crear ese universo personal. Y los mandalas son una herramienta. No lo es todo porque hay muchas, pero es una herramienta. Entonces, si te gusta o si conoces a alguien que le gusta, te invito a invitar a esas personas a ser parte de nuestro canal. Nos dice Gliss, gracias a usted por los diseños, estoy empezando a tejer con crochet, me encontré con su canal y sí quiero aprender esas decoraciones. Oh, qué bien Gliss, bienvenida. Quiero empezar a vender amigurumis porque este es mi último año de prepa y también me gustan los mandalas, así sí voy a practicar algunos diseños. Oh, qué bien Gliss. Entonces, si estás en la preparatoria, estos diseños son para ti porque eso le gusta a la gente joven. Imagínate haciendo estos aretes y tejiendo, sí, los amigurumis. He compartido unos corazones en el otro canal que sé que pueden gustar mucho para colgar en el bolso, para hacer llaveros, o otros que son planos como para hacer parches de chamarras, de jacket para el bolso. Así que creo que eso te va a servir y puedes hacerlos también para hacer tus emprendimientos y vendérselo a tus amistades, a tus compañeros. Y bueno, ahora vamos a continuar porque aún tenemos un trecho por delante. Vamos a la parte 4 de nuestro proyecto del día de hoy. Ahora, como siguiente paso, vamos a tejer en este cruce, estas hebras cruzadas, y vamos a utilizar el color negro. Anclamos la hebra. Aquí vamos describiendo la misma trayectoria. Pasamos encima de las hebras verdes que acabamos de tejer. Seguimos la misma trayectoria de las vueltas anteriores. Y completamos la primera vuelta. Dejamos la hebra dentro del tejido y continuamos. Vamos a la segunda vuelta. De este color vamos a trabajar solamente 2 vueltas en cada sección. Y vamos a sellar esta hebra, vamos a rematarlo.
Cortamos las hebras. Y ahora vamos al otro lado. Empezamos en el lado donde no tenemos remates. Siempre evitando los abultamientos. Y completamos. Vamos a sellar la hebra. Acomodamos los hilos y aquí podemos ver cómo vamos evolucionando. Ahora vamos a continuar nuevamente en estos de acá, en los alambritos del centro, y vamos a tejer con otro tono de naranja. Vamos a hacer lo mismo, el mismo tejido, vamos a recorrer el mismo camino. Como tenemos las hebras verdes, vamos a seguir la misma trayectoria de la secuencia anterior. Y con este vamos a tejer 3 vueltas. Completamos la primera vuelta y continuamos
hasta completar las 3 vueltas. Terminamos la parte naranja. Ahora, antes de continuar, vamos a tomar este alfiler de bisutería y vamos a forrarlo con el color negro. Puede colocarse de otra manera. Si ustedes ya tienen experiencia en trabajos de bisutería, pueden con la pinza simplemente cortarlo y usar solamente la parte de arriba, pero en este caso pues lo voy a hacer así para adaptarlo al mandala. Y lo vamos a colocar en uno de estos lados. Es que vamos a colocar este alfiler y lo vamos a dejar nada más un pedacito afuera, así, aquí, porque es donde vamos a colgar el gancho que va a formar el arete. Vamos a colocarlo por debajo de estas hebras. Allí lo vamos a ir introduciendo hasta dejarle acá nada más ese pedacito apenas visible, apenas se ve acá. Y luego vamos a colocarle un poquito de silicona aquí en esta parte. Para que se adhiera al tejido y evitar que después se vaya a salir. Y acá que solamente se vea un pedacito. Ahora vamos con el color naranja y vamos a anclarlo. Voy a dejar una cola en la parte de atrás, después la rematamos. Vamos a anclar la hebra, vamos a pasar por debajo de todo el tejido y vamos al otro lado. Y vamos tejiendo. Solamente vamos a tejer en los alambres centrales. Y el alfiler que recién colocamos va quedando también atrapado debajo de esas hebras. Vamos hacia atrás. Pasamos la hebra por la parte de atrás y continuamos. Y así vamos a tejer 3 vueltas.
Aquí tenemos la primera vuelta y continuamos hasta completar las 3. Y así vemos que nos va quedando en la parte de atrás. Y ya vamos completando la tercera vuelta con esta puntada. Y vamos a llevar la aguja hacia atrás para sellar acá en la parte de atrás con un poquito de la silicona. Vamos a cruzar estas hebras aquí. Y cortamos.
Y aquí lo tenemos. Ahora como sigue. Y estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Ya casi estamos terminando el diseño de estos aretes que yo sé que va a ser de éxito en sus proyectos. En uno de los cortes pasados que estaba hablándoles del árbol, les dije del árbol que había tejido con hilo de coser. Aquí se los muestro. Este mide 35 centímetros de diámetro y es tejido con hilo de coser, pero con la hebra triple, que es parte de ese proceso que les muestro cómo hacer la triple para utilizar el hilo de coser, y que en realidad de un cono de hilo salen como tal vez unos 3 o 4 árboles, porque hice ese árbol y el cono se ve casi igual. Ese es para invitarles a las crocheteras a pasar por el canal Saberes en las Manos y que se animen a tejer el árbol, o si tienen a alguien conocido que le gusta el crochet, que teja el árbol, que las inviten. Y ahora, bueno, continuamos acá con el proyecto del día de hoy. Nos dice Hilda o Gaby, nos dice que le gustaría saber también el significado de los colores. En uno de los en vivos anteriores sé que les estuve hablando un poco acerca de el significado de los colores, pero creo que debo hacer un video donde les hable específicamente del significado de los colores, tanto en los mandalas como en la geometría. Los colores son la luz. Todos los colores juntos forman el blanco, el color blanco. El blanco es la totalidad, es lo que se ve. Les comenté en una ocasión que el color blanco es una energía de fuerza masculina, es lo que se ve, es lo que todo lo contiene. Y el negro es un color femenino. El negro no es un color, el negro en realidad es ausencia de luz, es femenino. Aunque en el tiempo de antes siempre se asociaba como que el negro, mucha gente todavía se escandaliza por lo del negro, pero la ausencia de luz es femenino. El negro es el útero de la creación, es donde se gestan las ideas. Si ustedes cierran sus ojos y miran hacia adentro, ¿qué ven? ¿Qué ven detrás de sus ojos? A menos que se pongan, que estén ideando o pensando algo, entonces aparecen allí cosas. Pero si cierran los ojos así nada más, es oscuridad. Ese es el útero de la creación. Allí es donde empiezas a crear, donde viene una idea y empiezan los destellos de luz a florecer. Cuando tú piensas en un mandala, o cuando piensas qué vestido me voy a poner, piensas me voy a poner la blusa tal, con el pantalón este, empiezas a pensar y empiezan a aparecer las formas y los colores. Pero detrás de todo eso, cada color tiene un significado. El negro es ausencia de luz, pero a partir de esa fuerza o de esa antifuerza, todo se crea. Es como el lienzo para ir creando, para sembrar las semillas de la creación. La luz o el blanco es la reunión de todos los colores, y en ese intermedio entre uno y el otro se encuentran todos los colores, todas las gamas de todos los colores. El que vibra o el que tiene un espectro que se ve más es el amarillo. El amarillo tiene diferentes significados, entre ellos es la sabiduría, también significa el pensamiento racional. En geometría sagrada representa el octaedro, que es la expresión masculina de la esfera. Pero bueno, aquí si nos vamos por allí va a ser muy amplio. Les prometo que voy a hacer un video no tan largo y específico sobre el significado básico de los colores, porque esto es como esto es infinito como
como todas las cosas que tienen etapas, y una etapa se divide en otras y en otras y en otras. Vamos a hacer algo que sea sencillo y que ustedes lo puedan aplicar a sus proyectos. Eso en cuanto a la consulta de Hilda. Espero que te funcione esto que te acabo de decir. Y vuelvo a reiterarles que cuando hagan sus proyectos los pueden compartir por la pestaña Publicaciones, la que antes se llamaba Comunidad, se llama Publicaciones ahora en YouTube, y ahí pueden compartir fotos, la foto de sus proyectos o algún comentario o mandar algún mensaje, o sea, entrando al canal, entran al canal y escriben. Me gustaría para activar nuestra comunidad a través de YouTube. Y a ver qué me pueden seguir escribiendo, qué tal les parece el proyecto este del día de hoy. Ya tenemos 12 proyectos que hemos hecho y yo estoy segura que ustedes ya muchas lo han aplicado, muchas y muchos lo han aplicado, pero esas formas son intercambiables. O sea que el centro, como acá atrás tenemos, el centro de este lo puedes aplicar en el que está arriba con el diseño del de arriba y el de arriba con ese, y viceversa, o pueden hacer todavía muchas más combinaciones a gusto de ustedes. En estas 12 sesiones en vivo hemos compartido mucho material, que parecen solo 2 selecciones, pero hay mucho detrás. Combinando eso salen infinitas posibilidades. Así que por eso vamos espaciando el tiempo. Ahora vamos a seguir una vez al mes, para dar tiempo a que ustedes también procesen estos diseños y vayan creando los propios, para que vayan, o sea, que su mente también vaya ejercitándose en la creación de nuevas formas. Gliss dice, a mí me gustó el de, a ver, el de verde con azul. Ah, sí. Mira, casualmente ese fue el diseño que hicimos en el en vivo número 6. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque hace poco un disco duro externo que tengo de la computadora, donde guardo información y donde tengo el editor de videos, mi gato, ese gato que a veces aparece conmigo, que siempre está por aquí merodeando y viene a buscarme para darle comida, parece que en la noche vino y se trepó aquí a la mesa de la computadora, y seguramente a veces en las paredes hay alguna lagartija que se esconde detrás de los mandalas, o porque en la noche vienen bichitos y las lagartijas se los comen. Yo me imagino que fue eso, y a lo mejor saltó y tiró el disco abajo. Obviamente el disco no se cayó, quedó colgando porque está conectado a la computadora, pero eso le causó un daño al disco, y no lo perdí todo, no he perdido el disco, pero ahora tengo terror de usarlo y me da temor de que se me pierda más información. Y de los en vivo perdí mucha información, videos enteros que se desaparecieron. He tenido que volver a grabar algunas cosas. Y precisamente ese video que era del en vivo número 6 se perdió. No tengo la información básica, la original. Lo único que está es lo que subí a YouTube, lo que está en el vivo. Así que, pero bueno, cosas que pasan. Pero yo estoy segura que fue el gato, porque aquí a mi taller no entra más nadie, solo entro yo o alguien que viene a decirme algo, porque es mi taller, el taller de Recrearte Club está donde yo vivo, en mi casa, pero es la parte, como que fuera el patio de atrás. Este es mi jardín.
perdón, es mi taller. Bueno, es un taller y es un jardín de mandalas y es muchas cosas. Es mi universo aquí. Y eso me pasó con un disco, o sea, que no tiene ni siquiera el año. Recién lo compré porque el otro que tenía, ya está bastante lleno. Así que, bueno, les comento eso para que vean cosas. Eso es parte de este mundo de la creación. Entonces dice, a ver, Gliss, de nuevo, Gliss se puso a buscar patrones en la computadora. Ah, sí, sí, es que, bueno, ustedes yo creo que lo han visto en algunos, a veces saco corto, a veces estoy haciendo algo y llega él y se trepa y se pone a ver, o se echa al lado y empieza a verme, a ver el video que está corriendo, si es que estoy editando y él quiere tocar eso. Y seguramente así pasó. Y bueno, pero les cuento eso porque, bueno, es parte de las cosas que suceden. Ya les mostré el árbol hecho con hilo de coser, 35 centímetros, no sale tan pequeño. Obviamente porque la hebra está triple, si lo hiciera con la hebra sola, pero es bastante trabajo, saldría más pequeño. Entonces ahora ya vamos a pasar a el punto final, el desenlace, o sea, no es el desenlace, es la conclusión. Vamos para allá y regresamos ya para concluir con nuestra tarde del día de hoy, que siempre se hace amena el estar reunida aquí con ustedes. Espero que ustedes también lo disfruten, que cuando hay un en vivo con Recrearte Club hay que traer el mate, hay que traer el cafecito, hay que traer la limonada o traer el refresco, algo para acompañar porque hay tiempo que compartir. Vamos a ya la quinta y última parte para la conclusión de nuestro proyecto. Y llegó el momento de trabajar en los acabados. Para eso vamos a utilizar una hebra aproximadamente de 1 metro de hilo negro. Aquí tengo el cordoncito dorado que vamos a utilizar para el borde. Tenemos el gancho, que es lo último que le vamos a colocar. Tenemos una piedra de ojo de tigre que vamos a colocar en el centro. Y 16 cuentas. Las cuentecitas son de vidrio. Ustedes pueden utilizar Swarovskis o pequeños cuarzos, lo que ustedes quieran para colocar en la parte externa. Son 16 cuentas porque tenemos 16 espacios alrededor. Para colocar el cuarzo voy a auxiliarme de un alambre. Tengo la aguja enhebrada de un lado y del otro lado vamos a pasar la hebra de hilo, pero de la forma que les voy a explicar. Con esto pasamos la hebra, en este caso porque el cuarzo tiene ese huequito pequeño, entonces tengo que pasarla 2 veces. Así que vamos a meter nuevamente el alambre. Y lo metemos por aquí, por el espacio del alambre, el huequito. Y ya lo tengo aquí. La idea es que quede con esta lazada que tenemos allí. Y vamos a tomar uno de los lados. Vamos a colocarlo en este lado donde no están esta forma como del 8, en este lado no, sino en el lado donde están solo las
piezas separadas, o sea, la separación de ambos lados. Allí en ese lado es que vamos a colocar el cuarzo. Voy a iniciar anclando la hebra de hilo con un poquito de silicona y voy a llevar el cuarzo hacia el centro, y acá en el otro lado también puedo poner un poquito de silicona en la parte de atrás, cuidando de que no se vaya a manchar la hebra de hilo. Vamos a pasarla así, de esta manera, y acá vamos a alar la hebra hasta acomodarla en el centro, hasta acomodar la cuenta del cuarzo en el centro. Aquí vamos a colocar un poquito de silicona, vamos a hacerlo así, y voy a continuar tejiendo alrededor hasta que llego al otro lado. Y aquí voy a tomar las 2 hebras, estas que tengo, o sea, en realidad son 4 hebras, las voy a tomar y voy a hacer un festón o al menos algo como un festón, a iniciarlo, una lazada. Y ahora eso lo aprieto. Ahora vamos a pasar nuevamente la aguja tomando las 4 hebras verdes y vamos a hacer la siguiente puntada. Y ya me quedaron unas 2 puntadas allí, y vamos a hacer la lazada. Continuamos alrededor, seguimos tejiendo y llegamos al otro lado y vamos a repetir lo mismo. Hacemos la lazada, la ajustamos y volvemos a hacer la lazada tomando las 4 hebras de los hilos neón, verde neón, y hacemos la lazada. De esta manera completamos el diseño del centro y vamos a continuar con el tejido. Voy a hacer una vuelta más. Podemos colocar un poquito de silicona en la parte de atrás de cada uno de estos puntos. Si no les gusta para esto la silicona, pueden utilizar también cola blanca, que también seca transparente, sin abusar, sin colocar mucho, para evitar que se les vaya a dañar el trabajo. Ahora voy a colocarle a los que siguen. Vamos de a poco
Aquí vamos a hacer la lazada ayudándome con la aguja porque el alambre ya está muy corto. Y vamos, allí hago una lazada, llevo la hebra hacia atrás y vamos a sellarla para cortar. Y aquí tenemos la pieza ya casi lista. Ahora vamos a colocarle las cuentas que tenemos. Ya las tengo colocadas en el cordón dorado. Y vamos a colocar una cuenta en cada espacio. Primero vamos a comenzar con el cordoncito que tenemos en la aguja, la hebra del cordón, y vamos a anclarlo con un poquito de silicona. Y vamos a hacer una vuelta. Aquí tenemos que poner los dos cordones. Este también lo vamos a colocar allí con la silicona. Y este cordón debe atrapar uno atrapa al otro. El que lleva las cuentas queda dentro de este, que vamos a hacer esta espiral. Es como que fuéramos tejiendo una espiral alrededor. Y esa hebra, una va atrapando a la otra. Esta debe quedar tensa, esta que tiene las cuentas. Ahora hacemos una primera vuelta. En la segunda o antes de la segunda colocamos una cuentecita allí. Y esta vuelta que vamos a hacer es la que la va a sostener en su lugar. Allí la podemos acomodar, centrarla. Y vamos a la siguiente vuelta. En el espacio que sigue. Ahora acomodamos otra cuentecita allí. Y hacemos la siguiente lazada. Jalamos. Y así nos van quedando las cuentas. Después las podemos acomodar en el centro. Vamos al siguiente espacio. Aquí las hebras negras están fusionadas con las del tejido. Colocamos la cuenta y hacemos la puntada. Y así vamos a ir repitiendo este proceso hasta completar la vuelta.
Y así vemos cómo nos va quedando la pieza ya casi terminada. Vamos acomodando siempre esta hebra, que es la que contiene las cuentas. Y así voy a continuar este proceso para no alargar tanto hasta completar. Y aquí ya estamos completando, nos falta la última cuentecita. Y vamos a hacer la puntada. Y nos queda la cuenta aquí en el centro. Continuamos. Y esta, donde estaba la que sostiene las cuentecitas, vamos a sellarla aquí. Vamos a colocar un poquito de la silicona. Y vamos a hacer una media lazada aquí, un medio nudo con la hebra inicial. Y voy a esperar un momento a que se seque. Mientras tanto, con la que tenemos vamos a continuar haciendo otra vuelta. Vamos colocando dos lazadas igualmente que al principio, dos lazadas en cada espacio, y con esto terminamos de acomodar bien las cuentas, que queden centradas. Y a la vez esto le va dando un borde muy bonito, un borde dorado. También lo pueden hacer con plateado, dependiendo la combinación de colores que estén utilizando. También pueden utilizar otros colores a gusto de ustedes o con la combinación que quieran crear. Ya acá vamos a cortar esto.
acomodamos la bolita, hacemos la lazada, hacemos la siguiente y así queda sujeta en su lugar. Y completamos la vuelta. Ahora vamos a sellar esta hebra por aquí en el mismo lugar. Y con cuidado la acomodamos allí. Y aquí tenemos la pieza. Vamos a colocarle con ayuda de esta pinza el ganchito para colgarlo, para el ganchito del arete. Cerramos la esfera y lo que tenemos que ver es que el gancho quede de esta manera, así que esto lo vamos a girar ligeramente para que quede en la posición adecuada, así, de esta manera. Y listo, aquí tenemos este par de aretes que hemos trabajado en el día de hoy. Espero que esto sea del agrado de ustedes y que a partir de este modelo ustedes puedan crear cosas diferentes. Yo solamente les estoy compartiendo la base de algo que pueden transformar en muchas formas más y agregarlo a sus proyectos y a sus emprendimientos. Y ahora pasemos al estudio a ver qué opinión tienen del trabajo que hemos hecho en el día de hoy. Adelante. Y aquí estamos para presentarte el proyecto número 12. Aquí está la imagen de los aretes, que espero que te gusten, que los puedas adaptar a tus diseños personales. Este diseño también pensé en meterlo dentro de una argolla, dentro de un aro. Puede ser, pero bueno, quise presentarlo así, sencillo. Tal vez más adelante haga combinaciones de hacer un diseño así y meterlo dentro de un aro, pero que este diseño no esté atado al aro, sino que tenga movimiento dentro del aro. Puede ser hacer este un poquito más pequeño y el aro del tamaño de del diámetro que tiene este. Y así, en fin, hay muchas formas de transformarlo. Yo les doy la base, ustedes pueden crear a partir de allí muchas ideas nuevas. Entonces vamos a ver acá el estudio, vamos a pasar para ver en cuanto a lo que pregunta Hilda. Hilda, bueno, preguntó sobre los colores. Ya te dije a través te escribí que, bueno, yo en uno de los en vivos hablé acerca del significado de los colores, pero tal vez puede ser un poco muy extenso porque en un en vivo hablamos de diferentes cosas. Voy a procurar hacer un video explícito y concreto para hablar a grandes rasgos del significado de los colores. Al menos los básicos, los de la escala cromática básica de los 12 colores. Me hiciste otra pregunta, pero lo que no me queda claro es cuando me hablas de una estructura de metal, si se puede soldar. Obviamente sí se puede soldar, pero lo que después pensé que si te refieres a una estructura para hacer bisutería o a una estructura para armar un mandala grande. Eso me gustaría que me digas allí, que si es para un mandala grande o para
o para bisutería, porque para un mandala grande sí se puede soldar, pero tienes la alternativa de utilizar la soldadura fría, que es un pegamento epóxico de 2 componentes que uno lo mezcla y se pega. Eso es muy, es fuertísimo y ayuda para hacer estructuras, digamos, que de mandalas tibetanos, que a veces lo que cuesta es armar la estructura. Esa es una alternativa. Pero si es para bisutería, bueno, ahí sí puedes usar un cautín y soldar piezas pequeñas. Pero ajá, tienes cobre y sí, el cobre es más firme. Pero lo que no sé, o me imagino que te refieres a hacer algo para bisutería. Si es así, pienso que el alambre de cobre y lo puedes soldar. Yo he usado el cautín, pero en realidad nunca para soldar, sino es para hacer huequitos en otras cosas. Así que allí tendrías que buscar asesoramiento con alguien que suelde o buscar tal vez en YouTube algún tutorial que te hable de soldadura para bisutería, en caso de que sea bisutería. O las personas que trabajan la plata también, que ellos sí usan, soldan y hacen, es otra línea y eso no lo he trabajado. Y así que no te puedo dar mayor explicación de esto, pero darte alternativas en caso de que sea para mandalas grandes. Si es para bisutería, ya eso sí es, ya eso es más en la gama de la orfebrería. Así que hemos terminado el proyecto, espero que sea de su agrado. Nos vamos a ver el próximo mes. No sé si hay algún tutorial intermedio, no sé, hay muchos proyectos por delante. Les agradezco mucho el haber compartido esta tarde, el haber venido y a quienes se quedaron. Y también les envío un saludo a quienes nos van a ver en diferido. Espero que disfruten mucho de este proyecto. Y sin más, por el momento, me despido. Gracias por estar. Gracias. Namaste, como dijo Margarita antes de retirarse, que se iba a estudiar. Y nos vemos entonces en septiembre, en el primer miércoles de septiembre. Así que, sin más, disfruten y si hacen este proyecto, por favor, me lo compartan y procuren compartirlo por la pestaña de publicaciones de YouTube para darle movimiento a esta comunidad. Y si no se atreven o no pueden o no encuentran la forma, pues a través de Facebook o por mensaje directo a través de Instagram. Si alguien no sabe, mi Instagram es lucreciaulate.oficial. Ese es Instagram. Y en Facebook es Recrearte Club, así como se llama el canal. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.